Competencias y habilidades de un buen coach. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a iniciarnos ya en el segundo tema de este curso de Fundamentos de Life Coaching. Como os he dicho en la presentación, competencias y habilidades de un buen coach. La primera de todas, crear sintonía y generar estados de confianza. Crear sintonía significa que el coachee que viene a visitar a su coach se siente confiado en responder reflexivamente a todo aquello que le pueda preguntar su coach, que se sienta cómodo con él, que crea verdaderamente y lo sienta que existe una relación correcta de tú a tú. Para ello, el coach ha de desarrollar toda una serie de competencias. Es cierto que hay algunas personas que parece que tienen un talento natural para el ejercicio del coaching. Sin embargo, estas competencias conviene estudiarlas y, por supuesto, conviene sobre todo practicarlas. ¿De qué se trata esto de crear sintonía y generar estados de confianza? Tan sencillo como ver como ve el cliente, escuchar como escucha el cliente, sentir como siente el cliente, hablar como habla el cliente y comportarse como se comporta el cliente. Dicho de una manera resumida, significa aprender a calzar los zapatos del cliente. Seguramente conoces, por supuesto, el concepto de empatía. Cuando estamos una persona con otra, se trata de establecer una comunicación bidireccional, de tal manera que el coach comprende al coachee, el coachee se siente comprendido por el coach. Yo estoy aquí y siento y veo y aprecio que tú estás ahí. El coachee, a su vez, siente a su coach y abre su corazón para contarle todo aquello que introspectivamente y reflexivamente le está proporcionando la sesión de coaching. Hay que tener en cuenta que nos va a llegar toda clase de personas a una sesión de coaching. Hemos de ser conscientes de que pueden venir personas de muy diversas culturas, con orígenes de pensamiento muy distintos, que muy probablemente en principio generen contrastes con nuestra manera de pensar. Hemos de entender que cada persona, durante el proceso de socialización, según se ha ido creciendo, ha recibido toda una serie de formación desde su familia, desde el colegio, desde el ambiente cultural en el que se ha desenvuelto y crecido, y tenemos que tener muy presente un profundo respeto por los valores de la otra persona. En realidad, si nosotros descubrimos cuáles son nuestros valores y ayudamos a la otra persona a descubrir cuáles son los suyos, nos daremos cuenta que es mucho más fácil empatizar y generar buenos estados de confianza. Una de las técnicas muy sencillas es la de igualar su comportamiento. En esta lámina vemos a dos personas, una mujer y un hombre. Observad que los dos están reclinados sobre la mesa de la misma manera. Sus gestos faciales son parecidos, están sonriendo amablemente, sus brazos están en el regazo. Podríamos decir que se están haciendo el espejo el uno al otro. A las personas nos gusta estar con personas similares a nosotros. Por eso, una de las competencias del coach es que el coachee sienta que está en compañía de una persona que es similar a ella. Aquí tenemos otro claro ejemplo. Esto puede ser perfectamente una sesión de coaching. Y yo te preguntaría, ¿cuál de estas dos personas es el coach? ¿Es el señor, el caballero de la camisa clara que tiene un papel en su mano izquierda, que a lo mejor le está haciendo una pregunta poderosa a su coachee? ¿O por el contrario, esta persona de camisa clara es el cliente, el coachee, que está transmitiendo información reflexiva a su coach? Vemos que, al igual que en la lámina anterior, las dos personas igualan su comportamiento.
Su postura en la silla es más o menos similar, están en una misma silla y podríamos decir que existe una analogía y una igualdad de trato entre el coach y el coachee. También es muy importante igualar el tono de voz. De hecho, ya veremos más adelante que en ocasiones el cómo decimos las cosas puede ser incluso mucho más importante que qué es lo que estrictamente estemos diciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, dos chiquillas que han sintonizado. Una de ellas, la del jersey verde, le está diciendo algo a la oreja como un secretillo a la chiquita rubia. Las dos están sonriendo, una sonrisa cómplice. La niña que está contando el secreto pone su mano para que nadie más lo escuche. Y a su vez, la niñita rubia acerca la oreja para ver qué le están contando. Esto es sintonizar. Daros cuenta de que sus posturas son muy distintas, pero sin embargo hay una armonía, una empatía entre una chiquilla y la otra. Si por el contrario nos encontramos en una situación de autoridad en el que vamos a elevar el tono de voz a la otra persona, lo que vamos a hacer es o bien romper la sintonía o sencillamente nunca llegar a alcanzarla. Son muchas las personas que comentan que van a su terapia, a la consulta del médico, y se encuentran como juzgadas, como no valoradas correctamente. Incluso podríamos decir que la superioridad de la otra persona ha llegado incluso a tocarles emocionalmente. En el coaching lo hemos comentado ya en varias ocasiones. El trato ha de ser igualitario. Estamos hablando de empatía, de sintonizar correctamente con el cliente. Algo que es interesante y que conviene hacer para ir adquiriendo práctica es realizarlo, sintonizar en la vida cotidiana. Y hay que saber escoger el momento para hacerlo. Aquí tenemos a una mamá que con toda la buena voluntad del mundo pues le está soltando una charla a su hijo. Pero echad un vistazo a la cara del chaval. Está como mirando al techo como diciendo, vaya la que me está contando. Aquí no hay sintonía, no hay un estado de confianza. Casi podemos apreciar en la madre un gesto autoritario y en todo caso, en el chaval, el deseo de no seguir con esa conversación. No ha sido el momento más correcto y más adecuado para establecer la conversación y lograr la sintonía necesaria. Por supuesto, si ya lo que llegamos es a discusiones, a gritos, podemos concluir firmemente que ninguna persona interioriza correctamente un razonamiento cuando recibe gritos, cuando recibe una queja muy fuerte de sus padres o de la otra persona que está tratando de comunicarse con ella. A gritos y alterando la voz no se va a conseguir nada. El objetivo de transmitir correctamente es sintonizar. De esa manera sí que se transmiten bien los mensajes. El mensaje es emitido correctamente, el canal o momento es el adecuado y el receptor, el coachee, es la persona que ha sintonizado correctamente con el mensaje recibido. Aquí tenemos un magnífico ejemplo de sintonía en la vida cotidiana. Vemos una chiquita, está sentada en la cama de su habitación y observad sus gestos. Su gesto de cara es sereno, tranquilo. Se está llevando una mano al pecho como diciendo, soy una persona sincera. Y al mismo tiempo, si observamos su mano izquierda, la tiene abierta como diciendo, no tengo nada que ocultar. Al mismo tiempo, su madre, fijaros que no adopta exactamente el mismo comportamiento, pero su cuerpo, su expresión facial es relajada. Está escuchando correctamente, le está mostrando atención, ha fijado amablemente la mirada en su hija. Aquí podríamos decir que efectivamente hay una comunicación bien sintonizada. Esto es lo correcto. Saber escoger el momento, saber escoger el lugar, saber escoger las palabras, aprender a calzar los zapatos de la otra persona. Algo que es muy interesante también tener en cuenta es el marco y el entorno de actuación. Aquí tenemos un despacho típico de lo que podría ser pues, el despacho de un coach. Por un lado vemos dos butacas, exactamente iguales y a una distancia prudente la una de la otra. Están en un ángulo
podríamos decir como de 25 o 30 grados, para que no fijemos la cara directamente sobre la otra persona, que podamos permitir en la otra una serie de puntos de fuga, dejar que la persona se sienta a gusto llevando la mirada donde le plazca. También nos encontramos que hay un sofá. Es un sofá de 2 plazas. Esto puede ser interesante cuando ya se han avanzado bastante en las sesiones de coaching y ya se ha llevado en la práctica una correcta sintonía entre el cliente y su coach. Van a estar más cerca, van a estar más cómodos, van a estar más relajados y también van a facilitar el intercambio de comunicación. Algo que a mí me gusta especialmente es practicar coaching, por ejemplo, en cómodas cafeterías de un hotel. Es un momento muy interesante porque le permites a la otra persona, pues si quiere tomar un café, un refresco, la bebida que estime conveniente. Nuevamente nos encontramos con 2 personas que están correctamente sintonizadas. Nuevamente remarco que la postura física de estas 2 mujeres no es exactamente la misma, pero sí es complementaria la una de la otra. Observad que las dos están reclinadas hacia adelante, la una respecto a la otra, porque están empatizando y que existe una analogía o similitud entre los gestos faciales de las 2 personas. Resumiendo, si habláramos de las competencias de un buen coach, diríamos que es saber observar cómo se sienta la otra persona, cómo es su tono de voz. Está muy alterada, quizás sea conveniente compartir al principio esa alteración para poco a poco llevarla a tu terreno e ir suavizándola. ¿Cómo es su ritmo de respiración? ¿Cuáles son sus principales gestos? ¿Cambia el tono de su piel? La escucha activa. Es imprescindible que la otra persona se sienta correctamente escuchada. Y es enormemente beneficioso. Podríamos decir que es terapéutico el simple hecho de sentirse escuchado. En muchas ocasiones lo que ocurre es que el coachí manifiesta cierto desagrado por cosas que suceden en su vida, quiere soltarlas, eso le libera y le va a venir de maravilla que la otra persona, el coach, le escuche activamente. Saber formular preguntas poderosas. Vamos a dejar un apartado específico para este tema, porque la pregunta no es exactamente la única herramienta que va a utilizar el coach, pero sí puedo garantizaros que es la más importante. Y saber dar feedback o realimentación. Cuando hemos observado correctamente y hemos practicado una escucha activa, si por ejemplo queremos hacer una recapitulación de lo que nos ha dicho el cliente, utilicemos su mismo tono de voz, sus mismas expresiones, imprescindible utilizar sus mismas palabras. Si nuestro coachí, ha dicho éxito, no digamos triunfo, digamos éxito. Que la otra persona se sienta verdaderamente escuchada, que su inconsciente o reflexivamente en su diálogo interno puede decir, efectivamente, me siento escuchado por esta persona. Las preguntas poderosas ya habíamos hablado en el tema 1, ¿verdad? Aquí tenemos de nuevo a Sócrates. Él practicaba la mayéutica. Descubrir conocimiento por medio de preguntas. Haciendo preguntas correctas a la otra persona, ésta puede reflexionar y llegar a conclusiones muy positivas, muy reflexivas y darse cuenta de que hay un conocimiento dentro de cada cual que en principio es desconocido y que gracias a la pregunta poderosa ha salido a relucir. Utilidad de las preguntas poderosas nos permiten investigar un asunto personal del cliente, lo que el cliente desea llevar a la sesión de coaching y quiere que sea tratado. Nos permite que la otra persona descubra una nueva perspectiva de interpretar aquello que le está sucediendo en la vida. En muchas ocasiones cuando tenemos un problema o una cuestión que nos inquieta, nos focalizamos demasiado en verlo desde una perspectiva muy concreta y eso a lo mejor no nos permite encontrar la correcta solución. La pregunta poderosa lo que nos permite es cambiar el ángulo de visión y quién sabe si encontrar la verdadera respuesta que tanto estamos buscando.
nos estimulan la reflexión y el pensamiento y sacan a la superficie creencias y suposiciones. Esto es algo que está directamente relacionado, si lo recordáis, con lo que decíamos que era la definición de coaching, un proceso de autodescubrimiento para elevar un nuevo estado de conciencia que generan creatividad y nuevas posibilidades. Ahora que me he planteado la pregunta correcta o que mi coach me la ha planteado, reflexiono, llego a conclusiones y se estimula esa creatividad para dar una nueva posibilidad a mi vida. Dan energía y motivan a la acción, claro, ya tienes la solución. Y si tienes la solución a un problema, desearás ponerte en acción para resolver ese problema. Y algo muy bonito, suscitan más preguntas. Con lo cual, una pregunta poderosa va llevando a otra pregunta poderosa. El coaching se autodescubre, eleva su toma de conciencia y se motiva para tomar nuevas y fructíferas decisiones para su vida. Pues muchas gracias. ¿Cómo pasa el tiempo? Hemos llegado ya al final de esta lección número 2. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes, que te he comentado, que me encanta conocer gente, me gustaría conocer tu opinión, yo estaré encantado de recibirla. Y ahora solo queda, pues que pases al tema 3, descubriendo los recursos personales del coaching. Muchísimas gracias por estar ahí, un saludo fuerte desde Formación Coaching Online. Hasta pronto.